Jesús, cuando estuvo ya en los últimos días aquí en la tierra, Él los reconocía, había orado por sus discípulos. Esa oración la encontramos en San Juan capítulo 17. Había, dice, levantado los ojos al cielo y comenzó a orar al Padre. Y allí esa oración contiene tres peticiones particulares, o se divide en tres partes esa oración. La primera parte de este capítulo 17 o de esa oración de Jesús es donde Jesús ora que Él fuese glorificado. En la segunda parte de esta oración habla acerca de lo que los apóstoles sean santificados. Y en la tercera parte de esta oración, que la iglesia se mantuviese unida. Esta era la oración de Jesús. Y leamos allí en San Juan, capítulo 17, versículo 1, vamos a comenzar a leer. Y dice así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Si bien Él todavía no lo estaban poniendo preso, no estaba siendo crucificado, pero Él sabía que ya estaba cumplido el tiempo. Entonces oraba por sus discípulos: la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Si bien este versículo me parece muy importante, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esto nos habla de permanencia, de estar. Jesús, si bien nuestra obra, nuestra carrera, nuestra vida en la tierra termina cuando el Señor nos lleva a su presencia, cuando Él decide, y esa permanencia, ese estar, ese continuar es el que nos hace poder acabar la obra. Si bien quizás nosotros podemos pensar que tenemos que ser grandes hombres o mujeres, y no necesariamente, porque Dios nos pone en distintos lugares a cada uno. A ver, yo hoy soy pastor y puedo decir: sí, cuando yo me vaya esto se termina, ahí la obra se acabó. No, la obra continúa, la obra del Señor continúa. La obediencia de lo que Dios me mandó a hacer a mí, eso es lo que Él ve. Amén. Dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús aquí, al comenzar esta oración, dice, levantando los ojos al cielo, oró: Padre, la hora ha llegado. Todavía no era aquel momento en Getsemaní, que también oró Jesús diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Jesús levantaba su voz y sus ojos al cielo todos los días orando al Padre. De otro modo no iba a poder conocer la voluntad de Él para poder obedecerle. Cuando enseñó a sus discípulos a orar, porque ellos le habían pedido, dice: así comenzarás diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, siempre reconociendo su grandeza. Cuando dijo a Lázaro que salga fuera de la tumba, agradeció a Dios diciendo: Padre, te doy gracias porque tú siempre me oyes. ¿De qué hora hablaba Jesús? Aquella hora de la pasión, aquella hora que Él iba a ser crucificado, y la resurrección. Este era ese camino a la gloria. Muchas veces, o siempre casi, podemos decir que la cruz se relaciona con la gloria o con gloria. Pensamos nosotros que gloria es un camino allí en las nubes, donde siempre somos aplaudidos, donde todo nos va bien, cuando gloria realmente
Es un camino al Calvario casi. Es un camino a la cruz. Y aquí Jesús oraba por esa mutua glorificación. Esa glorificación donde Jesús iba a ser glorificado y tú también, Padre, conmigo. ¿Cómo fue glorificado? Jesús teniendo ese triunfo sobre Satanás allí en la cruz, venciendo a la muerte, donde esa corona que lo coronaba rey no era una corona quizás como de oro o diamantes como la vemos hoy, era una corona de espinas, sufrimiento. Pero por sobre todas las cosas, el Hijo se glorificó, el Padre glorificó a su Hijo allí cuando de esa tumba resucitó y hoy está vivo. Resucitó de entre los muertos y fue glorificado. Allí, ¿cuál era el propósito de esta resurrección? ¿Cuál era el propósito de que Jesús siga vivo? Es que también el Padre quería darles vida eterna. Que el Padre quería darle vida eterna a todos los que a Jesús o a través de Jesús aceptaban esa salvación, aceptaban a Cristo como su Salvador y creían en Dios. Ahora, ¿cómo obtenemos nosotros esa vida eterna? Quizás pensamos que la vida eterna está solamente cuando morimos. Sí, es verdad, continuamos esa vida eterna, pero que empezamos a vivir la vida eterna desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y Jesús, en esta oración, también explicaba qué es esa vida eterna. Y lo explicaba con claridad. Conociendo al Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo, era como nosotros podíamos tener vida eterna. Y lo dice aquí, dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Felipe estaba con Jesús, ya habían transcurrido algunos años de ministerio y Felipe le preguntaba en San Juan 14, 8 y 9, muéstranos al Padre y nos basta, decía Felipe. Y Jesús me imagino con angustia, mirando con esos ojos de ternura y diciendo, tan duros sos, todavía no entienden, todavía no creen, todavía no me conocen. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Mira, como les decía, cuán importante es permanecer en los caminos del Señor para poder acabar la obra. Si Felipe estaba con Jesús y de pronto le costó entender, le costó conocerlo, imagínate aquel que no permanece en los caminos del Señor, no lo conoce nunca. Porque no puedes ir, mirar y volver y decir, ya lo conozco. No lo puedes conocer. Permanecer. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús mismo era esa imagen de Dios. Jesús mismo era ese Dios que había estado en esta tierra, vivió con ellos, les enseñó. La vida eterna de un creyente requiere que podamos conocer a Dios. Es necesario conocer a Dios, es necesario tener una vida personal con Jesucristo. De otro modo no conoces a Dios, no conoces a Jesús. Comenzamos aceptando a Jesús como nuestro Salvador, confesando nuestros pecados. Él nos limpia, nos redime y el Espíritu Santo vive en nosotros y de esa manera, paso a paso vamos conociendo. ¿De una sola vez lo conocemos? No. Cada día aprendiendo, cada día yendo a su palabra, cada día buscando más de Él. En el versículo 5 allí de San Juan 17 decía Jesús, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús, aquí podemos nosotros también ver la eternidad de Jesús.
que estuvo desde el principio, que estuvo siempre allí al lado del Padre, siempre sentado en el trono, glorifícame. Así como estuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesús no apareció junto con el mundo, Jesús era antes que el mundo, Dios era antes que el mundo. Y allí estaba glorificado, Él estaba en la gloria con su Padre, pero tenía una tarea que hacer y era venir a la tierra a redimir al hombre, a pagar esa deuda por el pecado, deuda que ni tú ni yo la podemos pagar, sino solamente Jesucristo. Cuando murió Jesús, ascendió al cielo y Esteban mismo al poquito tiempo podía confirmar esta gloria de Jesús allí. Y decía en Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Y quién? A Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Amén. Cómo la palabra de Dios se cumple, cómo ese anhelo aún de Jesús, glorifícame al lado tuyo, que vuelva a ser como era antes, que vuelva a estar en el mismo lugar. Y allí estuvo. Ese era su lugar, nunca había cambiado, nunca se había ido. Pensamos que la oración de Jesús en esta primera parte podía ser egoísta, pero allí Jesús buscaba también la glorificación de Dios. Como siempre nos enseñaba, primer lugar en nuestra oración es levantar a Dios, ponerlo por sobre todas las cosas, agradecer a Dios. Ahora, yo te hago una pregunta. Si nuestra oración, que a mí me ha pasado, ojalá que a ti no, cuando muchas veces nos ponemos a orar y decimos, amado Padre, querido Señor, Señor Jesús, Dios mío, Dios santo, te doy gracias, seas tú exaltado. Comenzamos a orar así, de esta manera, y se nos acaban las palabras. Es como que no tenemos ni una petición, ni un agradecimiento. Es como que a veces se hace un vacío. De pronto, al rato, decimos amén, porque no salió nada. Puede pasar, pero que no pase desapercibido, que Él sea exaltado en nuestra oración. De pronto, si tú no tienes una petición, ¿qué importa? Porque ¿sabes qué? Porque Él conoce todas las cosas. Él sabe de qué tienes necesidad antes que levantes tu boca, antes que abras tu boca, antes que levantes tu voz. Él ya sabe. Amén. La segunda parte de este capítulo 17 de San Juan, Jesús ora para que sus apóstoles sean santificados. Y leamos desde el versículo 6. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Acá Jesús había cumplido esa obra que Dios le mandó a hacer y junto con ello había otra gloria que Jesús podía expresar. Ellos han guardado tu palabra, han obedecido. Eso era un orgullo aún para él, era un logro. Que el hombre, cabeza tan dura que somos muchas veces, pueda haber guardado su palabra. Estos hombres que eran del vulgo, hombres que nadie creía en ellos, hombres que nadie los quería, ellos habían guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Y todo lo tuyo es mío y lo mío tuyo. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo. Jesús todavía estaba ahí, pero ya su corazón ya se estaba yendo y ya no veía la hora de ser glorificado con el Padre. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Mas estos van a quedar en el mundo, mas estos van a sufrir, mas estos van a luchar.
yo voy a ti. Padre Santo, lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, por favor, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Una de las cosas que Jesús vino a hacer a esta tierra es cumplir al pie de la letra toda la palabra de Dios, toda la ley. Él la cumplió. Y así como en su segunda venida todo va a ser cumplido, todas las profecías, todas las parábolas, todo va a ser cumplido. Dice que ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo acontezca. La palabra de Dios se va a cumplir, y si piensas que de algo nos vamos a escapar, no nos vamos a escapar. Podemos desobedecer, pero tanto las bendiciones y la gloria y lo que Dios tiene para nosotros, ahí está. Debemos aferrarnos a esa palabra y obedecerla. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviaste al mundo, así los envío yo al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús decía, todas las cosas proceden de ti. Jesús decía que Él no había hecho nada de lo que Dios no le había mandado. Él no había hecho lo que Él quería. Dice en San Juan 17:8, porque las palabras que me diste les he dado. He obedecido a cada uno de tus mandamientos, he obedecido a cada uno de tus deseos. Lo que tú me diste, yo les he dado. He sido un buen mensajero, he sido un canal limpio, he sido aquel que obedeció tu palabra. Y eso es lo que nos queda a nosotros, obedecer a Dios. Y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. En este mismo versículo hay tres cosas que son muy importantes que Jesús les estaba diciendo. Número uno, dice, son las tres cosas: recibir, conocer y creer. En primer lugar, ¿cómo nosotros podemos recibir si esa palabra no es dada? Jesús estaba dando la palabra de Dios. Entonces quedaban tres acciones por cumplir en estos apóstoles, y era recibir esa palabra. ¿Y recibir qué significa? Alguna de estas acepciones de la palabra recibir es aceptar, alcanzar, es cobrar, obtener, prender, recobrar, tomar, atraer, verdad. Esto es lo que ellos estaban haciendo. Estaban haciéndose dueños de esta palabra. Estas palabras que Jesús le daba, que venían directamente de Dios, las recibieron. Ahora yo la tengo, es mía. Segunda cosa que ellos tenían que hacer era conocer. Conocer es reconocer, saber, sentir, tener, entender. Informar, llegar al conocimiento, comprender. ¿Entienden? Ahora ellos tenían esta palabra. La segunda cosa, debían entenderla. Por eso Jesús les hablaba, les enseñaba. Ahora nosotros, ¿cómo hacemos tenemos esta palabra y debemos conocerla? Para conocerla debemos estudiar, debemos leer, debemos indagar, debemos meditar en ella. Y es allí donde Dios nos habla. La tercera cosa era creer, tener fe, confiar, ser un creyente.
Son tres cosas necesarias que es, podríamos decir, aceptar la palabra de Dios, entenderla y confiar y creer en esa palabra. Yo podría decirles obedecerla también, para que todo lo que nosotros podemos recibir lo pongamos por obra. Porque la fe sin obras es muerta. No tiene ningún sentido que yo pueda tan solamente recibir todo esto y no lo ponga por obra. Es allí donde ha sido mi vida transformada a través de la fe y a través del Espíritu Santo, cuando esa palabra de Dios ha entrado en mí y ha hecho el cambio. Y es demostrado. No es que yo hago un cambio para ver si la palabra de Dios, yo comienzo a ser buena persona. Por eso los buenos no entran al reino de los cielos. Pero si yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. No. Debes aceptar a Cristo como tu Salvador y Él te va a cambiar. Y sabes, la persona más ciega que puede existir es aquella que dice, pero si yo estoy bien, la verdad yo soy bueno en esto no hago mal a nadie, doy diezmos, ofrendas, oro, ayuno. Pobre, quizás es el más necesitado, porque su orgullo ya no le permite ver a Dios, su arrogancia, y somos necesitados de Dios. Pobre de mí, decía el apóstol Pablo. Y hay cuantos hoy que se exaltan solos, ¿no? Y piden que lo exalten. Quienes conocen la palabra, que es la Biblia, conocen a Jesús. Quienes conocen a Jesús, conocen a Dios. Quien cree la palabra de Jesús, cree en Dios y obedece sus mandamientos, y de esta manera tiene vida eterna. Amén. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de su palabra, de la palabra que Él nos dio. Jesús decía en esta oración, yo ruego por ellos. Su oración era por los que Dios le había dado, por este grupo, podríamos decir, pequeño, que Dios le había dado que enseñe, que sabía perfectamente Dios que estos que habían sido capacitados y enseñados por el Señor, prontamente a través del Espíritu Santo y llenos del Espíritu Santo, todo el mundo conocería la palabra de Dios. Amén. Versículo 11 dice, yo ya no estoy en este mundo, mas estos están en el mundo. Y voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Jesús oraba que sean guardados en medio de este mundo, un mundo perverso, un mundo malvado, un mundo donde opera el enemigo, donde Satanás es el que gobierna. Y rogaba que sean uno, que haya una unidad entre ellos, así como lo era Jesús y Dios. Guárdalos en tu nombre. Ahora me voy, San Juan 11, pero la versión Nueva Traducción Viviente dice, ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo. Tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre, para que estén unidos como lo estamos nosotros. Protégelos en el poder de tu nombre. No hay otra cosa que nos pueda guardar si no es Jesucristo, si no es Dios. Dios mismo es el que nos guarda. Jesús pedía que sus discípulos estuviesen en unión y en armonía, así como lo estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es la unión más fuerte de todas. Y que el gozo en ellos sea cumplido, que ese gozo de la salvación, que ese gozo de poder vivir en Cristo, puedan ellos comprenderlo, que puedan aceptarlo, que al experimentar cada paso de su vida puedan sentir que aún a pesar de pasar por las pruebas, hay gozo dentro de ellos, hay paz. Que a pesar de las luchas, y como lo estuvieron los discípulos, algunos encarcelados, allí podían alabar a Dios y darle gracias.
¿cómo puede ser esto? ¿Qué es lo que está sucediendo con estos hombres? Están siendo encarcelados y tienen gozo. Hay gozo dentro de ellos. Y era la victoria en la cruz. Era la protección de Dios en ellos, en sus vidas. Decía que el mundo los iba a odiar a causa de la palabra. El mundo por un lado no la conoce y por otro lado no la quiere recibir tampoco. Si el Espíritu Santo no convence, pero es necesario que esa palabra sea enviada. Versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Qué lindo sería que podamos decir, ay, nosotros somos cristianos, ahora debemos juntarnos todos allí en una isla y acá vivir en santidad, estar en Tierra Santa. No, Jesús no nos mandó a hacer una secta. No nos mandó a que vivamos en una isla. No nos mandó a que estemos solamente metidos adentro de la iglesia y de la iglesia salgamos así casi encapuchados y nadie más nos conoce, ¿no? Él nos mandó a que seamos luz en el mundo. Nos mandó a que estemos y vivamos en medio de un mundo lleno de tinieblas, que seamos la luz, que seamos la sal y que vivamos en santidad en ese mundo. Ay, me convenció, vos sabés. ¿Y por qué estabas en esa fiesta? No sé, me fui. ¿Y por qué no te fuiste? Porque son mis amigos y yo los quiero. ¿Y por qué hiciste esto o lo otro? Me venció. Guárdalos del mal, el Señor pedía. En la misma oración que Jesús enseñaba a sus discípulos y que hoy nos dejó para nosotros, el Padre Nuestro, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hay algo que el Señor conoce y es la debilidad del hombre. Por eso la necesidad de orar, por favor, Señor, líbrame aún de mí mismo. Líbrame de lo que yo soy. Líbrame de mis pensamientos, líbrame de mis orgullos, de mi arrogancia. Guárdame del mal, ese mal que viene a nosotros, guárdame. Nosotros muchas veces no lo vemos, guárdame. Que mis ojos espirituales sean abiertos, mis oídos espirituales para poder estar atentos. Que yo no duerma en esta vida, sino que mis ojos estén abiertos y pueda entender. Calvino decía, no me libres de todo apuro. No me libre de todo apuro, se pongan a cestear con gran comodidad, sino que con la ayuda de Dios sean preservados en los casos de peligro. Él decía también que en los momentos más difíciles y más peligrosos, donde el mal es atacado, así guárdanos, protégenos. ¿Es necesario que los pasemos? Sí, si no, ¿cómo tenemos victoria? ¿Cómo tenemos victoria en la tentación? ¿Cómo tenemos victoria en el medio del mundo si no es atravesando por medio de ella? Guárdanos. Y Jesús pedía, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No es que ¿cómo somos santificados ahora? ¿De dónde sacamos agua? De allá de Israel la vamos a traer. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué manera somos santificados? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuál es la verdad? Jesús es la verdad. Su palabra es verdad. Decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Dónde encuentras la verdad? ¿Dónde encuentras esa manera de santificarte? Y es en su palabra.
es en la obediencia a su palabra. Dice en 1 Timoteo 4:5, porque por la palabra de Dios y la oración está. A ver, quiero que usted lo escuche. Porque muchas veces pensamos que para santificarnos es estar de rodillas mucho tiempo. Pensamos que para santificarnos es caminar despacito, es cantar canciones despacito o fuerte o levantar las manos. Pero mira, ¿cómo eres santificado? Porque por la palabra de Dios, por la oración, es santificado. Obediencia a la palabra de Dios. No hay nada que tengamos que inventar. Obedecer. Y obedecer, la palabra de Dios te habla, pero a través de la oración tú respondes. Y ahí se hace esa comunión entre Dios y el hombre. Obedeces a la palabra te santifica, la palabra te muestra el pecado, la palabra te muestra el lugar de donde debes salir o donde no debes entrar. Cuando tú obedeces, eres santificado. Por medio de la oración tú pides, abre mis ojos, ayúdame a entender tu palabra, ayúdame a comprender lo que dice la Biblia, háblame. Y Dios te habla. La última parte de esta oración que Jesús hacía era que la iglesia se mantuviese unida. Y dice el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra por ellos. Entramos en la oración. Entramos en la oración de Jesús. Jesús no se olvidó de nosotros. Jesús no se olvidó de todos aquellos que iban a venir detrás de las palabras de ellos. Dice, no ruego solamente por estos 12 que quizás tengo acá. Ahora ruego por todos aquellos que habían de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Y no ser estas palabras las que Jesús habló a través de ellos también? Sí. 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde la fundación del mundo. ¿A dónde? Los cielos, ¿verdad? Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hay una gran esperanza para nosotros a través de esta parte, y es que la oración de Jesús ha llegado a nosotros. Somos alcanzados por esta oración. No ruego solamente por esto, sino por todos aquellos que han de oír la palabra de Dios. Oraba por la unidad de la iglesia, una unidad que iba a ser uno de los testimonios más poderosos que el mundo iba a ver. ¿A través de qué? De la iglesia. A través de la iglesia, y ese testimonio iba a ser poderoso. Iban a suceder dos cosas. El mundo iba a conocer a Dios e iba a creer en Dios por medio de esta acción, por medio de la iglesia, por medio de la unidad de la iglesia. Dice el 21, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El otro versículo, el 23, dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y Jesús decía que había tres cosas necesarias: recibir, conocer y creer.
¿Cómo le recibía el mundo a la palabra? Cuando es predicada, cuando es hablada, cuando es testificada. A través de aún de este testimonio de la unidad del mundo recibía e iba a conocer y creer. ¿De qué unidad nos habla acá? De pronto podemos llegar a pensar que estemos todos reunidos bajo el mismo techo, o toda la iglesia de Cristo debe empezar a congregarse en un estadio grande, o buscar un lugar amplio para poder reunirnos todos y así estar unidos, para que el mundo crea, para que el mundo conozca, o que cantemos las mismas canciones, o que tengamos el mismo formato de culto. No nos habla de esto. No nos habla. O que tengamos el mismo nombre de denominación. No era esto. La unidad que Jesús quiere que sigamos es su palabra. Hay una sola cosa que nos puede unir a los cristianos, y es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es una. Porque la palabra de Dios no se contradice. Porque la palabra de Dios es verdad. Y de esa es la que debemos predicar. Y esa es la que debemos obedecer. No son mis palabras. No son las palabras que pueden salir de Joni. Es la palabra de Dios. No son las palabras, no es mi librito. Como hay algunos que tienen su librito, ¿vieron? Como que si no compras mi librito no vas a ser salvo. O tienes que leer este librito para poder entender. No es mi librito. Ni son las palabras de un profeta. No son tampoco las palabras de un apóstol. No. No son las palabras del pastor que tiene una visión. No son mis pensamientos. No, yo entiendo la palabra de esta manera, entonces yo la predico así. No es mis apreciaciones. Es como Dios nos quiere enseñar. Y es lo que Dios nos quiere dar. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso que significa, sino es lo que la palabra de Dios dice. ¿Entienden? Esto es unidad. ¿Sabes? El origen de todo pecado es escuchar otra voz y pensar que es la voz de Dios. ¿Sabe? El enemigo conoce la Biblia muy bien y la puede cambiar cuando quiere y como quiera. Utiliza a hombres y mujeres que prestan sus oídos a escuchar esa voz de Satanás que se parece, y pensamos que es la voz de Dios muchas veces, así como le pasó a Eva en el huerto del Edén. Con que Dios os dijo. No es así. Dios lo que quiere decir ahí en esa parte de la Biblia no es tan duro. No es que tenés que dejar el pecado, no, es que Él no quiere que sean ustedes como dioses. Por eso sabe Dios que van a ser dioses. Satanás tiene una capacidad para engañar a aquel que no está firme en Dios. Y oímos voces que nos dicen, no está tan mal, pero si están medio bien, pero si estar un poquito y entre gris y entre blanco y negro, el gris a veces no está tan mal, no es ni muy ni tan. Pecado. La palabra de Dios es la que tiene que ser nuestra guía. Es la misma palabra que Jesús vino a cumplir. Mira, si no era importante la palabra de Dios, que Jesús la cumplió. Y nos manda a nosotros a hacer lo mismo. Las mismas palabras que fueron enseñadas por Jesús y que fueron dadas por el Padre, es esta la que tiene vida eterna. No hay otra palabra que tenga vida eterna, sino solamente la del Padre. Por eso debemos conocerlas y obedecerlas. Y hay una frase
que muchas veces la escuché y usted quizá también la escuchó. Y dice, no busques una iglesia cerca de tu casa, busca una iglesia cerca de la Biblia. Amén. Cuando tú estés en una iglesia donde la Biblia sea tan solamente un libro que lo podemos llevar abajo del brazo o ahora en nuestros bolsillos a través de un celular, y no es usada y no es leída, y solamente resaltan las palabras del pastor, del profeta, del apóstol, del siervo, del diácono, del que usted quiera ponerle el nombre, del líder, del maestro. Cuando esas palabras son más importantes que la Biblia, yo le aconsejo, retírese de ese lugar y busque una iglesia donde sea predicada la palabra de Dios. Amén. Jesús mismo decía en San Juan capítulo 12, versículo 49, porque yo he hablado, no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús obedecía al pie de la letra lo que Dios le mandaba. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. Amén. Y la posibilidad que tú tengas de hablar de Dios, habla de la palabra de Dios. Eso será lo que Dios ha dicho. Todo esto que Jesús nos mandó a hacer, toda esta oración de Jesús, era rodeado, abrazado, sellado, era sustentado. ¿Sabes por qué? Por el amor de Dios hacia el mundo. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo. Tan grande fue el amor de Dios. Y lo dice en el último versículo de San Juan 17. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Amén. Rodeados por ese amor. No es obligación, no es a la fuerza, no es para... Es amor. Es el amor de Dios rodeándote. Es el amor de Dios cubriendo tu vida. Es el poder de su nombre. Es el regalo que Él te da, que es la vida eterna. Todo es para bien. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias por Jesús. Gracias por esa oración. Gracias porque aún alcanza a nosotros. Que podamos vivir según tu palabra, que podamos conocerla, que podamos obedecerla, que podamos creer en ella. Gracias te doy, Señor, por lo que han de conocer todavía. Señor, yo ruego que sean guardados, que cada uno de estos tus hijos sean guardados en medio del mal, que puedan ser la luz y la sal de la tierra, que puedan testificar de ti, que solamente de sus bocas sean palabras que salen de tu boca. Señor Jesús, y gracias por ese amor que tú pones en nosotros, porque es el amor que siempre has tenido desde el comienzo de la fundación del mundo. Gracias porque nos amas. Gracias por haber enviado a Jesucristo, tu Hijo, a morir en la cruz. Gracias por tanto amor, Señor. Y gracias porque hasta el día del fin ese amor nos abrazará. Te alabo y te bendigo. Y sea solamente tu nombre exaltado en mi vida, en mi hogar, en nuestros hogares, en nuestras vidas y en esta congregación. Te alabo, Señor, en el hermoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.